Continuamos hablando acerca de los derivados de la naturaleza. Todavía nos queda una clase más. Siguiente clase traigamos un tema nuevo. Recordar que todavía tenemos por hablar acerca de los monstruos bíblicos. Vamos a estar hablando de esas figuras monstruosas que aparecen en la palabra con diferentes formas, la combinación de animales. Será una clase tal vez no tan larga, pero sí muy interesante por las figuras que van a aparecer. Y también vamos a estar hablando acerca de perfumería profética y de joyería profética para que continúe con nosotros en las clases en vivo aquellos que puedan estar conectados de esa manera y aquellos en diferido pues que las van a disfrutar a continuación. Excelente, entonces continuamos ahora con otro derivado de la naturaleza. Vamos a estudiar sobre el pan. El pan, otro elemento muy importante en la Biblia que se utiliza muchísimas veces, del cual se nos retrata también de diferentes formas. Vamos a ir a los siguientes versículos y para eso le pido ayuda a la hermana Giselle Nolasco que me colabore con Primera de Corintios capítulo 10 versículo 16, por favor. Se lo pido ahí, por favor. Y luego le pido a la hermana Esther Domínguez que me ayude con Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 y ahí vamos viendo porque son varios, es hasta el 28, pero ahí vamos viendo hasta dónde podemos cerrar para no extendernos mucho. De igual manera le pido a la hermana Ámbar Abigail, si me puede buscar Juan no, vamos a buscar Zacarías 10:1, por favor. Zacarías 10:1. A la hermana Ana Lucía Cartín, le pido por favor que me ayude con Génesis 3:19. A la hermana Miriam Tapia, si por favor me busca Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8 al 12. Y le voy a pedir a la hermana Fanny Rojas que por favor me busque Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Excelente. Bueno, ya vimos que la leche, la miel, el aceite tienen representaciones bien diversas. Ahora vamos a ir con el pan, que la mayoría de nosotros cuando pensamos en pan, rápidamente pensamos en comida, ¿verdad? Y ya se nos hace la boca agua si somos de comer mucho pan. En algunos países se come más pan que en otros. Y posiblemente hablar de pan para usted van a ser buenos recuerdos, van a ser buenos momentos. En mi caso particular le tengo que confesar que yo no soy tan bueno para comer pan. Así que, pues el pan me parece algo muy positivo, muy bueno. Sin embargo, no es algo que me haga la boca agua. Y ojo, mi oficina también tiene la particularidad que debajo de nosotros hay una panadería. Así que todas las tardes aquí tenemos olor a pan recién horneado. Bien, vamos a ir por favor, hermana Giselle, si por favor me abre su micrófono, la oímos. Adelante. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Excelente. Vamos a ir con la hermana Esther Domínguez. Adelante, amada, encienda. Primera de Corintios 11:23. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. Que la noche que fue entregado Jesús, el Señor, Jesús tomó pan. Excelente. Podemos avanzar un poquito, unos versículos más. Y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, es por ustedes, es partido, hagan esto en mi memoria. Así Excelente. Mismo, ¿ya está? Perfecto. Ahí, sí, no, perfecto. Ahí podemos extendernos hasta el 28, pero por practicidad no lo vamos a hacer ahora, sí. Donde ambos versos nos damos cuenta que representan al pan como el cuerpo mismo de Cristo, como un acto profético por excelencia, como es la Santa Cena. El pan representa el cuerpo de Cristo. Y cuando se parte, ¿verdad? Porque acordémonos que el pan, y esto no es para hacer sentir mal a nadie, pero dentro de la verdadera comprensión del acto profético, yo creería o recomendaría que en una Santa Cena siempre se motive a que la gente parta el pan, ¿ya?
A veces lo que nos dan son bocados de pan, que no es tan mal, creo que usted me entiende. No es que esté mal que usted se come el pan así como se lo dan, pero en realidad el pan por sí solo no es suficiente, sino que al partirlo recordamos que Cristo hizo un sacrificio, ¿verdad? Y que Él fue molido y que fue herido por nuestras rebeliones. De todas maneras, aún para la gente que quiera ponerse medio suspicaz, le digo que cuando usted se mete a la boca el pan, tremenda triturada le da. Así que al final el pan termina partido, pero entienda bien que los actos proféticos no son acciones supersticiosas o la repetición de cosas, sino que tiene que haber un contenido de revelación, tiene que haber fe en lo que hacemos. ¿Ok? Pasamos al siguiente versículo. Hermana Ámbar, encienda su micrófono, adelante. Amén. Zacarías 10:1 dice: Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Perfecto. Bueno, ahí no sé si es por el tema de la versión, posiblemente haya una alusión al maná o al pan que desciende del cielo cuando habla de lluvia en alguna otra versión, y es por eso que ahí se retrata. Entonces, el pan podría ser, ¿verdad? Lo más parecido físicamente a lo que vendría a ser el maná. Es lo que se supone. No es maná, pero se parece. Entonces, por eso es que muchas veces se le retrata como la provisión de Dios, como la respuesta de Dios que viene del cielo directamente. Vamos ahora a la hermana Ana Lucía Cartín. Hermana Ana Lucía, adelante. Dice así Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Excelente. Aquí en este versículo, igual la alusión del pan, en las versiones donde aparece la palabra pan, es en relación al trabajo, al esfuerzo diario, a lo que obtenemos como salario a consecuencia de nuestras labores. Entonces, por ahí, el pan puede representar por excelencia, digamos, la labor de una persona. Vamos ahora a la hermana Miriam Tapia, me parece. Hermana Miriam, encienda su micrófono. Segunda Tesalonicenses 3, del 8 al 12. Ni comamos de balde el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. Y ahí yo creo que ahí estamos bien, amada, le agradezco. Creo que ya entendimos el concepto. Muchas gracias. Nuevamente, digamos, se refuerza la idea que le acabo de compartir, donde el pan representa esa porción que le corresponde a cada persona por su trabajo. Hermana Fanny, encienda su micrófono para terminar el concepto. Segunda de Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Perfecto. Bueno, yo creo que ya cerramos la idea, ¿verdad? De que el pan significa el cuerpo de Cristo, por un lado, la provisión divina, y también, así como puede ser representación divina de la provisión divina, también es la respuesta de nuestro esfuerzo humano, el pan. Vamos a ir a otros versículos. Hermana Denisa Jara, por favor, búsqueme Mateo 4:4. La hermana Marilina Roxana, por favor, búsqueme Juan del 35 al 51. Son muchos versículos. Vamos a ir viendo hasta dónde llegamos para no extendernos en demasía. También le voy a pedir, por favor, a la hermana Lidia Germani que me busque Amós 8:11. Y a la hermana Ana María Mosquera Torres, por favor, le voy a pedir que me busque Ezequiel 4 del 15 al 17. Y a la hermana Beth Morales, Amós 4 del 5 al 6. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de leer estos versículos. Empezamos por la hermana Denisa Jara. Adelante, mi amada, encienda su micrófono. Amén. Pero Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice.
Esta es la versión PDT. Perfecto. Bueno, ahí nos podríamos ir, como digo yo, hasta el 51, ¿verdad? Leyendo sobre Jesús como el pan de vida, ¿verdad? Entonces ya habíamos dicho que el pan representaba el cuerpo de Cristo. Ahora decimos que el pan de vida, que al final es un derivado de lo mismo, el pan de vida es Jesús, ¿verdad? Y sobre todo la salvación. Así que ya tenemos ahí un concepto complementario. Vamos a ir ahora a el siguiente verso que lo tiene la hermana Marilina. Por favor, hermana, encienda su micrófono. Amén. La palabra dice así. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo afuera. Amén. No, creo que ahí estamos bien. Igual como en el anterior, ¿verdad? Está relacionado a la palabra de Dios, a Jesucristo mismo. Quizá yo me confundí. En este verso de Juan 6:35 al 51, es donde está todo este texto. El anterior que leyó la hermana es Mateo 4:4. Entonces ahí diferenciar, van a perdonar. Entre tanto verso me confundí un poquito con eso, pero al final son interpretaciones muy parecidas. Vamos a ir al siguiente significado. Vamos a ver ahí ahora que el concepto es hambre de pan, ¿verdad? O necesidad de pan. ¿Qué pasa? ¿Qué significa cuando hay esa hambre de pan? Por favor, hermana Lidia, encienda su micrófono. La oímos. Amén. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Excelente. Entonces, lo que estamos viendo es la representación de esa hambre, ¿verdad? Aunque dice que no es hambre de pan, pero lo tomamos como un simbolismo espiritual, que cuando alguien tiene hambre específicamente de agua o de pan, de lo que está retratando el Señor es su necesidad de conocer a quien nosotros llamamos el Salvador, a quien nosotros llamamos el Redentor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Perfecto. Vamos a ir ahora a Ezequiel 4 del 15 al 17. Se me han ido moviendo un poquito los bloques. ¿Quién tenía ese versículo? Hermana Ana María, adelante, la escuchamos. Bendiciones. Ezequiel capítulo 4 del 15 al 17 dice así. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto, y se consuman en su maldad. Excelente. Bueno, aquí yo quiero hacer una observación. Vamos a leer primero el otro versículo, Amós 4, y voy a hacer una observación importante acá. Hermana Beth, encienda su micrófono. Amén. Amós 4, 5 y 6. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar ardiente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ok, bueno. Aquí encontramos un concepto diferente al anterior, porque el anterior era hambre de pan. Ahora hablamos de la ausencia del pan. Y la ausencia del pan lo que refleja o lo que muestra es iniquidad, pecado, maldad, castigo de Dios. Y aquí quiero hacer una observación, mis amados, porque acordémonos que la razón por la cual hacemos este curso es para darle una serie de herramientas interpretativas a quienes quieren entender sus experiencias proféticas. Acordémonos. Entonces, algunos de ustedes me podrán decir, bueno, hermano, por ejemplo, yo tuve un sueño y no había falta de pan, pero habían falta de tortillas, porque usted es mexicano, aleluya.
O había falta de arroz porque usted es centroamericano. Entonces, entienda que estas variables interpretativas, y de esto yo hablo en el curso propiamente de interpretación profética, donde explico que hay que quitar las capas distorsionadoras de los símbolos, perfectamente podría aplicarse, ¿verdad? Esta representación simbólica. No es que tiene que ser pan para que sea un símbolo de castigo de Dios. Puede ser, como repito, tortilla, puede ser arroz. Al final, lo que aquí importa, aunque sí es el pan, desde luego, pero es también esa acción, digámoslo así, esa acción dentro de una experiencia profética donde Dios nos niega el alimento, donde Dios nos cierra la oportunidad de sustentarnos. Vean que ya nos pasó con la miel, ya nos pasó con la leche, ¿verdad? Entonces, al final no es tan importante el símbolo del pan, el símbolo de la leche, el símbolo de la miel, sino qué es lo que Dios nos está prohibiendo, nos está impidiendo. Así que espero que esta breve explicación le sirva a usted para poder entender mejor cualquier simbolismo profético que usted haya tenido en sus experiencias. Vamos a seguir ahora con algunos otros significados derivados del pan. Le pido por favor a la hermana Marta Teresa Mieta que me busque 1 Corintios 5:8. 1 Corintios 5:8. Y lo vamos a contraponer dentro del mismo versículo, porque tienen dos explicaciones, ya lo vamos a ver. Y vamos a ir ahora también a otro versículo, a la hermana Génesis Zambrano, le pido que me ayude con Juan 6:31 al 32, por favor. Hermana Marta, encienda su micrófono, la escuchamos. ¿Me escucha ahí? Adelante. 1 Corintios era 5:8. Correcto. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Excelente. Bueno, no sé si ustedes alguna vez han visto un pan sin levadura. La gente que no conoce el proceso con el cual se hace el pan, se sorprende de ver que son como pequeñas galletas, ¿verdad? O como pequeñas, tal vez palabra más clara sería la palabra torta, ¿verdad? Entonces, por ahí podríamos entender lo que es el pan sin la levadura. Tiene otra consistencia. Aún, yo diría que la levadura indudablemente es la que ayuda a que el pan tenga esa fuerza a la hora de nosotros poder comerlo, a nosotros poder satisfacernos el pan. No es comparable un pan sin levadura a un pan sin levadura en cuanto a lo que genera en el estómago. Ya hablamos en las clases anteriores de que la levadura es un hongo, y donde quiera que hay un hongo, lo que es reflejo de pudrición, de fermentación, de muerte y por lo tanto de pecado. Ok, entonces hablar de un pan sin levadura es hablar de salvación, es hablar del mensaje de las buenas nuevas, es hablar de humillación, es hablar de sinceridad, es hablar de la verdad de la palabra, ¿verdad? Sin adulterantes, sin contaminantes. Diría yo que el pan sin levadura es equiparable con esa misma leche sin ser adulterada de la cual hablábamos en la clase pasada. Bien, vamos a encontrar también que hay un pan con levadura, ¿verdad? Entonces, el pan sin levadura es todo eso bueno. El pan con levadura es aquella palabra contaminada, es aquella palabra con falsa doctrina, con falsas motivaciones, manipulación. Entonces tenemos ahí que el pan con y sin ya representan dos cosas diferentes. Vamos a ir, por favor, al último versículo en relación al pan. Me emocioné tanto explicando que ya se me olvidó a quién le pedí ayuda para este versículo. Creo que fue la hermana Génesis. Adelante, hermana Génesis. Sí, profeta. Juan 6:31 y 32. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Maravilloso, buenísimo.
Entonces, creo que aquí se nos alude, como yo decía, a el maná, ¿verdad? Yo había explicado hace un momento que es tal vez la representación más parecida a lo que pudo haber sido el maná, al cual se le llama pan del cielo, ¿verdad? Alimento de Dios, provisión celestial. Vamos a ir terminando con tres derivados de la naturaleza muy parecidos entre sí. Vamos a hablar de la sidra, vamos a hablar del vinagre y vamos a tratar de hablar del vino, que por sí solo nos va a tomar bastante tiempo. Quiero empezar por el vino, porque creo que es quizás junto con el aceite de los derivados de la naturaleza más proféticos, más representativos del Espíritu Santo, del mover de Dios. Diría que también es de los que más se usa, aún dentro de la Escritura. Algunas personas hoy en el Evangelio rechazan mucho el vino como algo que nosotros podamos ingerir. Yo le cuento, para el que lo quiera saber y para el que no, pues que también lo sepa, que el vino, dentro de sus muchas propiedades positivas, era muy apreciado en la época bíblica porque era un líquido. Acordémonos, en primer lugar, el líquido no era muy abundante porque ellos vagaban en medio de desiertos, pero además era un líquido que por su contenido alcohólico no tenía gérmenes. No sé si usted alguna vez ha recibido alguna clase o curso de supervivencia, pero dentro de lo que a usted le explican, las personas que dan estos cursos le van a decir: nunca tome agua de la fuente del río que corre, porque esa fuente de agua puede estar contaminada, puede tener toda clase de gérmenes o bacterias. Aún algunos le recomiendan más que usted logre crear algún recipiente, por supuesto rústico, para poder tomar agua llovida, pero no agua que corre de un río, porque puede estar contaminada. Entonces, imagínense que nuestros ríos pudieran estar contaminados, teniendo nosotros, muchos de nuestros países, mucha agua. ¿Cuánto más podían estar, por ejemplo, contaminados las fuentes de las aguas en los desiertos? Ya sería meterme muy profundamente en el tema de los pozos, que no es la clase para hablar de los pozos, pero de por sí creo que a usted le va a interesar mucho cuando estudie sobre ellos, porque en la Biblia tienen una representación muy poderosa. Pero los pozos podían ser contaminados. Aunque fueran aguas buenas para ser tomadas, los pozos podían contaminarse por múltiples razones: que cayera un animal muerto dentro, que alguien tirara algún tipo de material tóxico o contaminante, llámese, ay, perdóneme que no se me viene aquí ahorita la palabra, algún tipo uy, lo tengo en la punta de la lengua, algún tipo... Uy, no puede ser, padre. Bueno, ahorita me voy a acordar, pero ya usted me entendió la idea. Los pozos pueden contaminarse, entonces la gente en los desiertos no podía confiarse del agua. Aún no sé, yo no he estudiado si ellos en la época bíblica sabían que hirviendo el agua, pues los gérmenes eran muertos. No lo sé, ¿verdad? Hoy usted y yo lo sabemos, pero en aquellos días no lo sé. Entonces el vino era una herramienta muy útil para poder hidratarse. Claro, algunos se excedían en hidratación, pero era muy útil para hidratarse. Y vuelvo a insistir, por su componente, su contenido alcohólico, no era un caldo de cultivo para gérmenes, bacterias que pudieran estar albergadas ahí, ¿verdad? Vea que, por ejemplo, hoy nosotros, cuando entramos a cualquier lugar, sea comercial, sea la iglesia, sea un lugar donde estudiamos, lo primero que nos hacen hoy es echarnos alcohol en gel, ¿verdad? La mayoría es en gel, algunas veces es como un spray, porque el alcohol mata todas estas gérmenes y bacterias. Entonces, el vino no era algo malo, no era algo satanizado, como hoy dentro de muchos contextos evangélicos está satanizado o está visto como algo malo. No lo voy a motivar yo a que usted tome vino, no es mi tema. Tampoco lo voy a criticar porque sería caer en algo en lo que yo no creo tampoco. Espero, ¿verdad?, que igual como le hablé del simbolismo de cuando la leche nos es negada, usted no tome esta explicación del vino como una clase donde yo lo que quiero es que usted se embriague.
por el amor a Dios. Y estas advertencias las hago porque ustedes entenderán que a muchos los conozco, ¿verdad? A muchos les veo sus caritas y yo digo, esta persona de verdad que debe ser alguien bien espiritual y profético, ¿verdad? A otros que no les veo la carita, les siento el espíritu. El espíritu, ¿verdad? Como yo decía, de la crítica, del juicio, del señalamiento. Y como no estamos aquí para perder la bendición, sino para recibirla, a mí me gusta hacer estas aclaraciones. Si usted tiene una debilidad con el vino, si usted es una persona donde hubo embriaguez, donde tal vez en su familia hubieron personas que padecieron de alcoholismo, pues bueno, ya si quiere apaga esta parte de la clase, no lo escucha, o lo toma con inteligencia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que bueno, vamos a estudiar sobre el vino. Vamos a ir a Mateo capítulo 26, del 27 al 30. ¿Ok? Vamos a pedirle, déjeme ver por dónde iba, a la hermana Elizabeth Galeano, que me busque Mateo 26 del 27 al 30, por favor. Le voy a pedir también al hermano Francisco Rodríguez que me busque Apocalipsis 18 del 2 al 3. A la hermana Marlene de la Rosa que me busque Apocalipsis 17 del 1 al 2. A la pastora Gualesca Joana Artigas que me busque Oseas 4:11. A la hermana Aldana Quiroz, Joel 3:3. Le pido también a la hermana Griselda Elizabeth Delgado, no sé si está ahí en la pantalla. Levánteme la mano si me está oyendo, mi hermana. Ah, muy bien. Por favor, búsqueme Proverbios 4:17. Ok, vamos a estudiar un poquito más sobre el vino, ¿verdad? Pero vamos a ir primero a esos versículos. Hermana Elizabeth, encienda su micrófono, la escuchamos. Una bendición haberlo visto el domingo, profeta. Amén. Muchas gracias. Mateo 26, 26 al 30. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y teniendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén, amén. Bueno, vean qué interesante y claro, ¿verdad? La alusión del vino como la sangre de Cristo, ¿ok? Importante. Y es importante también decir que no era jugo de uvas, sino vino. No con esto le quiero decir que usted cuando vaya a hacer la Santa Cena tiene que tomar vino. Al final, todo esto es una representación. Pero yo sí creo que el hablar de vino y no de jugo de uvas nos ayuda a resolver una pregunta relacionada con la Santa Cena que mucha gente se hace. Algunas personas le preguntan a los ministros, a los pastores, y bueno, algunos me preguntan a mí si le pueden dar la Santa Cena a un niño. Y usted y yo sabemos que a veces hay niños que son muy lúcidos, muy conscientes, ¿verdad? Y a veces hay otros que son pues muy inmaduros, y no es eso algo malo, sino que simplemente son niños. Entonces, tal vez la pregunta sería, para que usted se pueda ayudar a resolver la consulta, usted, si le tuviera que dar vino a un niño, ¿hasta qué edad le daría vino? ¿Verdad? Y yo creo que ese punto ahí nos puede ayudar a determinar en qué momento realmente le podemos dar la Santa Cena a una criatura que realmente esté valorando y apreciando ese acto, y cuando lo mejor es explicarles sin ponerlos a participar necesariamente, porque realmente ellos no están entendiendo lo que hacen. Acordémonos, por ejemplo, cómo el mundo católico bautiza niños recién nacidos. Usted y yo como cristianos evangélicos ya no hacemos esa práctica porque sabemos que el bautismo en aguas tiene que ser un acto consciente y racional. No es algo que ocurre cuando ni siquiera podemos hablar.
porque tiene que haber una confesión, tiene que haber una determinación en nuestra vida. De alguna forma ocurre igual con la Santa Cena. Espero que esto nos sirva para que usted vaya y le diga a los hermanos que le dan la Santa Cena a sus hijos de que Pablo Chávez les está diciendo que no lo hagan, ¿verdad? Porque eso no es lo que yo quiero decir, sino que usted tome el simbolismo, la representación del vino para poder entender qué pudo haber ocurrido en esa Santa Cena original, con quién se compartía la Santa Cena original y con quién no. Algunos otros dicen, bueno, si yo estoy en pecado, entonces no debo tomar la Santa Cena. Yo diría que mientras que usted se arrepienta de sus pecados y se aparte de ellos, ¿verdad? Conscientemente, la Santa Cena puede ser útil para que usted se acerque a Dios. Cuando usted me dice, no, bueno, es que yo quiero seguir pecando. Ah, no, pues entonces estamos hablando de otra cosa. Usted tiene otro problema y usted lo que necesita es una cita de liberación demoníaca. Aleluya. Así que bueno, seguimos adelante. Por favor, hermano Francisco, encienda su micrófono, lo escuchamos. Bendiciones. Y clamó con gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Perfecto. Vamos a ir ahora, por favor, con la hermana Marlene de la Rosa. Encienda su micrófono. Voy. Muy bien. Hermana Gualesca, por favor, encienda su micrófono. Adelante, la queremos escuchar. Amén. Bendiciones, profeta. Oseas 4:11. Fornicación, vino y mosto, quitan el juicio, perdón. Buenísimo. Hermana Aldana, encienda su micrófono. Adelante. Y echaron suerte sobre el pueblo, hirieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Buenísimo. ¿Qué estamos interpretando aquí de todas las alusiones del vino? Bueno, que también, igual como puede representar la sangre de Cristo, nos puede estar hablando de pecado, pero hay pecados muy particulares que están siendo citados acá. El vino puede representar fornicación, puede representar adulterio, pecados sexuales. Aún podríamos decir que por una parte se está hablando de la sangre de Cristo, pero si tomamos la concepción negativa del simbolismo del vino, podríamos estar hablando de sangre menstrual. Acordémonos, por ejemplo, que en la ley judía era prohibido que una mujer tuviera relaciones sexuales mientras menstruaba. Entonces, por ahí es donde se puede relacionar el tema de la sangre con una aplicación negativa. Vamos a buscar otros significados bíblicos del vino. Le pido por favor a la hermana, perdón, creo que la hermana Elizabeth Griselda tenía un versículo para leernos. Hermana Griselda, disculpe, léalo, por favor. Buenas tardes, desde Argentina. Proverbio capítulo 4, versículo 17. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Buenísimo, excelente. Vamos ahora con la hermana Ruth Sandra Leandro, por favor, para que me lea Apocalipsis 14:10. La hermana Dolores Nava, si me lee, por favor, Salmo 63. Vamos a ir con esos dos para representar este significado, aunque hay otros versículos alusivos a esto. Salmo 75:8 y Salmos 78, 65 al 66. Hermana Ruth, por favor, léanos su versículo. Amén. Amén. El 10, pastor. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
Perfecto. Hermana Dolores, encienda su micrófono. Sí, la palabra de Dios dice así, Salmo 63. Has hecho beber a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Excelente. Bueno, el vino puede llegar a hablarnos de el enojo, de la ira de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Cuando se nos lleva a beber esa copa de vino o de la ira de Dios, está representada por el vino. Vamos a ver otros significados. Le pido a la hermana Noemi Pizarro que me busque Zacarías 10:7. La hermana Nora Claveles, búsqueme, por favor, Joel 2:24. Y mientras que ustedes buscan esos versículos, vamos a encontrar otros versículos de esta misma serie explicando el mismo concepto. ¿Cuáles son? Zacarías 9:17, Salmos 104 del 14 al 15 y Proverbios 31:6. Hay otros más. Les recomiendo a los que tienen el diccionario que por favor busquen ahí en el diccionario los otros versículos en alusión a este otro concepto del vino. Adelante, hermana Noemi, la escuchamos. Dice Zacarías 10:7, y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán su corazón, se gozará en Jehová. Excelente, hermana Nora, adelante. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Excelente. Bueno, cuando encontramos en esta serie de versículos al vino, se nos está hablando de plenitud, de alegría, de regocijo, de felicidad. Sabemos que muchas veces la gente cuando toma un poquito de vino se pone alegre. Bueno, en este caso no se nos está hablando de ese vino, sino del vino del Espíritu Santo. Vamos a ir a otro concepto más. Antes de cerrar esto del vino, hay muchas otras cosas que podríamos hablar del vino, pero le recomiendo a los que tienen su diccionario Elementos Proféticos que lo repasen, porque se nos van a quedar algunas cosas sin mencionar. Vamos a ver el vino nuevo. Le pido por favor a la hermana Patti Romero. Patti Romero, si por favor me busca Lucas 5 del 37 al 39. Voy a tener que estar bien atento. Y a la hermana, por favor, Melinda Escobar, si por favor me busca el versículo de Job 32 del 18 al 19. Mientras que ellas buscan estos versículos donde se habla del vino nuevo, también les tengo que decir que las alusiones bíblicas, por ejemplo, del bebedor de vino, de la persona borracha, ebria, es de alguien miserable, de alguien pobre de espíritu, sin revelación. También se nos habla de las personas que no son dadas al vino, ¿verdad? Que son abstemios. Esas personas son ministros o son características de un ministro de Dios, de alguien que da un buen testimonio, ¿ok? Y vamos a hablar también de, pues de diferentes, llamémosle así, de diferentes explicaciones sobre el vino, donde se nos habla de la llenura del Espíritu Santo, para que usted lo pueda tener ahí, que de alguna manera también tiene relación, vínculo con el vino nuevo, ¿ok? Hermana Patti, encienda su micrófono, la escuchamos. Sí, Lucas 5, 37 al 39. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Excelente, bueno, bastante claro, bastante poderoso el versículo. Vamos a ir a complementarlo con la hermana Melinda. Hermana, encienda su micrófono. La escuchamos. Pues estoy lleno de palabras contenidas y el espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Soy como un barril de vino sin respiradero.
como un cuero de vino a punto de estallar. Tengo que hablar para encontrar alivio, así que déjenme dar mi respuesta. Ok, ahí la versión puntualmente habla de ese, no habla de ese vino nuevo, el que acabamos de leer, pero cuando se habla de un vino sin respiradero, es ese vino que acaba de ser introducido en las barricas o en el contenedor y que todavía no puede respirar y por lo tanto es un vino nuevo. Entonces, la representación es la misma, ¿verdad? Es la llenura de Dios, es la unción del Espíritu, es el que nos hace hablar en su nombre. Y el vino nuevo siempre va a tener esa aplicación. Perfecto. Antes de cerrar nuestra clase, vamos a abordar el vinagre. El vinagre no es tan abundante en apariciones bíblicas, digamos, representativas, pero tiene algunas muy poderosas. Así que vamos a leerlas. Hermana Victoria Hurtado, por favor, hermana, búsqueme el libro de Juan 19, 29 y 30, por favor. Hermana Nahara Gómez, si por favor me busca el libro de Números, capítulo 6, versículo 2 y 3, si es tan amable. Hermana Victoria, la escuchamos, adelante. Listo. 19. Escribió también Pilato un título. Oh, disculpe, 29, ¿verdad? Y estaba 19. allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y bebiendo, inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Buenísimo. Aquí estamos viendo que el vinagre nos habla de la consumación del sacrificio de Cristo. Entonces podríamos decir perfectamente, para los que son amantes de la guerra espiritual, que el vinagre también es una representación que se puede usar en la intercesión, porque nos habla, nos hace memoria de ese momento de amargura, de dolor, porque sabemos que el vinagre tiene como esa, ¿cómo decirlo? Es como una acidez, ¿verdad? Es como una agrura. No sé si tal vez para usted es igual que para mí. A veces hay vinagres, a veces hay acetos balsámicos que a veces parecen más como una miel que realmente como un líquido. Acordémonos que pues de alguna manera estas personas estaban tratando de burlarse de Cristo porque él posiblemente ya para ese momento del suplicio, de la tortura, lo que tenía era sed y en lugar de darle de beber agua, lo que le dan es vinagre. Entonces realmente no sabemos qué tipo de efecto pudo tener en su cuerpo. Alguna vez yo escuché una clase hace muchos años, no la he vuelto a oír, donde un médico hablaba acerca de cuál era la reacción física, química que iba teniendo lugar en el cuerpo de Cristo durante el proceso del castigo, y seguramente habla acerca de eso. Pero en la representación profética, por el sabor del vinagre, pensamos, suponemos que lo que estaban tratando de hacer por un lado era burlarse, pero por otro lo que hicieron fue representar esa profunda amargura que causaba el pecado en el cuerpo de Cristo y por el cual fue molido, por el cual fue herido. Vamos a ir, por favor, a la hermana Nahara Gómez. Adelante, la escuchamos. Amén. Números 6, versículo 2 al 3, dice, habla a los hijos de Israel, dile, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas y secas. Excelente. Interesante este punto, ¿verdad? El vinagre es el líquido que no se convirtió en vino. Esa es la representación más poderosa, digamos, del vinagre como tal, en el sentido negativo de este versículo. No tiene el sabor dulce del vino, no tiene la capacidad de ser bebido. El vinagre, si usted se lo toma como se toma el vino, no sé qué le pasaría a su estómago, pero usted cuando, por ejemplo, lo echa, yo lo echo, si acaso en las ensaladas, hay que echarle poco, ¿verdad? Vinagre a la ensalada para que sepa agradable. Si usted se excede con el vinagre, mejor bote la ensalada porque nadie se la va a comer. Entonces, podemos hablar de que el vinagre, además de lo que ya mencionamos, puede representar falta de consagración, falta de santidad, las alusiones del pecado que fueron las que se utilizaron para darle de beber vinagre a Cristo, ¿verdad? Antes de su muerte.
Perfecto, vamos cerrando, mis amados, y terminamos con la sidra para concluir los derivados de la naturaleza. Le voy a pedir ayuda ahora, vamos a ver, le voy a pedir ayuda a la hermana María Murillo, por favor que me colabore buscando el versículo de Miqueas, capítulo 2, versículo 11. Le pido al hermano Raúl Bilout que se me fue la hermana María, ¿será posible? Déjenme ver. No, ahí está. Vamos entonces con el hermano Raúl. Si por favor me busca Isaías 28:7. Esto es muy importante. Le pido ahora a la hermana Gendry que me busque Isaías 29:9. También a la hermana Erika Eliuska que me busque Proverbios 21. Y a la hermana Génesis Zambrano, Proverbios 31:4. Ok, vamos a ir con esa específica representación de la sidra. Tiene otras y ya las voy a decir, no creo que las podamos estudiar, y como insisto, para quienes tienen el diccionario, ahí pueden repasar otros significados. Hermana María, por favor, encienda su micrófono, la escuchamos. Hermana María, ¿puede encender su micrófono, por favor? Bueno, esperamos que hermana María pueda sacar su micrófono y abrirlo. Hermano Raúl, adelante, lo escuchamos. Dice Isaías 28:7, pero también estos erraron con el vino y con sidra. Se entontecieron, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Excelente. Hermana Gendry, por favor, su versículo. Ok, tengo dos versiones, voy a leerlo en la Reina Valera. Isaías 29:9 dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Excelente. Hermana Karen, por favor, adelante. Ven. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Amén. Excelente. Muchísimas gracias. Adelante, hermana Génesis, la oímos. Ya, Proverbios 31:4. No es de los reyes no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Excelente. Bueno, como ustedes van a ver, en todos los versículos que acabamos de mencionar, también se alude al vino. ¿Ok? Pero el vino tiene muchos otros versículos donde aparece solo y donde se refuerza muy claramente que el vino es representación de la llenura del Espíritu en nosotros. Entonces, la sidra, siendo también una bebida espirituosa, aparece usualmente con el vino, pero en esos versículos donde aparece, las representaciones usualmente son negativas. Entonces, podríamos decir que así como hablamos en su momento de los animales que son contrapuestos simbólicamente, por ejemplo, yo hablé de la avispa y la abeja, por ejemplo, o hablamos también del león junto con el dragón, me parece. No, perdón, el águila y el dragón. Hay criaturas que están contrapuestas. En este caso, el vino está de un lado y la sidra está del otro. Entonces, la sidra es la versión simbólicamente, proféticamente negativa del vino. Es lo que quiero terminar diciendo. Espero estarme expresando correctamente. Y específicamente, en todos los versículos que leímos sobre la sidra, se habla de que es un elemento que afecta la profecía, la revelación, la interpretación, el mover de Dios en nosotros. Entonces, ojo, a la hora de entender bien, ¿verdad? Los códigos o los símbolos proféticos, específicamente de la sidra, y verla a ella como la rival del vino. Y esto se va a complementar en otros versículos, donde la sidra, por ejemplo, aparece como un símbolo de amargura, de dolor, de aflicción.
Por ejemplo, en Isaías 24:9 o en Jueces del 13, Jueces 13 del 4 al 14 o Números del 6 del 2 al 3, ¿verdad? También vamos a encontrar la sidra como representación del pecado, concupiscencia, falta de entendimiento en Isaías 56, 11 y 12. Y también nos vamos a encontrar que no beber sidra, específicamente esa frase o ese concepto, no beber sidra, es sinónimo de santidad y de consagración. Eso lo encontramos en Lucas 1:15. ¿Ok? Entonces, con eso creo que nosotros estaríamos cerrando los derivados de la naturaleza que vamos a ver en este curso, y como repito, ya nos veríamos en la próxima clase. Para quienes están en vivo la próxima semana, recordarles que el martes a la misma hora que hoy, a las 10 de la mañana, hora centroamericana, nos volvemos a encontrar y estaremos ya hablando propiamente de joyería profética. Así que si ha habido alguien que no ha podido participar del curso, que usted cree que el tema le vaya a interesar, motívelo, recomiéndele que se conecte, porque vamos a hablar sobre joyería profética. Vamos a hablar sobre materiales preciosos, vamos a hablar del oro, la plata, el bronce, vamos a hablar de las perlas, vamos a hablar del ágape, bueno, vamos a ver cosas muy interesantes. Así que bueno, les bendigo, les mando un gran abrazo a la distancia, les agradezco por ser parte de este proyecto y desde luego deseando poder encontrarnos muy pronto. Que Dios me los bendiga. Chao, chao.